las pilas bien puestas, Lice. Muy bien, Cristian, muy bien. Hay que darle rápido y furioso, Lice. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestro temita que va a ser fallas principales de un circuito. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches. ¿Está bien? Vamos, señorita. ¿Tienes la boca? Bueno, señores, a ver, primeramente quiero saber cuántas personas, cuántos de ustedes han realizado la práctica del día lunes. ¿Qué quiere decir? Realizar nuestro bracito robótico o nuestro portaplaquita para poder hacer soldadura. Como ya he pasado 2 clases presenciales, los muchachos que han venido, bueno, en esta ocasión no sé si no han traído o no han hecho, porque no les estoy viendo utilizar lo que ustedes están armando, ¿no? Y han visto que ellos es necesario para poder trabajar, porque han visto a la intemperie que la plaquita se mueve, que el componente se mueve para hacer la soldadura. Si no lo han hecho, por lo menos hay tiempo, realicen, hagan, muchachos, que eso básicamente les va a servir para cualquier placa electrónica, ¿sí? Para su soldado, para lo que es la soldadura. No es el único proyecto que van a realizar. A lo largo de la carrera van a realizar varios proyectos. Entonces, por favor, vayan realizando esa práctica. Con el portaplacas hecho al instituto. Claro, yo tengo que verlos ya trabajar con esas portaplacas. ¿Con qué se haría, Lice, en sí, portaplacas? No lo entiendo muy bien. Con una madera de base, sus ganchitos, sus cocodrilos y alambres, ahí ponerlo. Sí. Ahí por eso el de la clase del día lunes les he dejado algunos tutoriales. Y es más, ustedes pueden encontrar otros tutoriales también. Véanlo algo simple, pero que pueda sujetar la placa. Muy bien, muchachos. Entonces, iniciamos. El objetivo de la clase del día de hoy va a ser reconocer las posibles fallas que presenta un circuito. Básicamente con el conocimiento que hemos ido adquiriendo, tanto de qué es un circuito, qué componentes conforman un circuito, cómo funcionan estos circuitos. Entonces, ¿qué fallas pueden tener? Aparte de que podemos mencionar, si se quema un foco, ya básicamente es una falla. Si se quema un fusible, básicamente es una falla. Ya esos son fallas que tienen nombres, por si acaso. En un circuito vamos a encontrar, dentro de cualquier circuito vamos a encontrar 3 fallas principales y tiene que pertenecer a una de ellas. Tenemos que clasificarlas de esa forma. Como bien les decía ayer, tenemos un inmenso cableado y no sabemos por dónde empezar. Pero por lo menos tenemos que saber qué componentes conforma el circuito. Estimado Arias, Arnold Arias Marquina, a ver, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, profe.
Si tuvieras un sistema de alumbrado, o sea, lo que te estoy diciendo, el sistema de alumbrado de luces, ¿quiénes estarían dentro de ese circuito? ¿Quiénes estarían trabajando? ¿Qué componentes? Los focos, Ya, pocos, muy bien. ¿Quiénes más? fusibles, Ya, muy bien, fusibles, perfecto, está bien hasta ahí. Vamos, vamos. ¿cómo se llama? Relé, los del Muy aire, bien, el zelé, perfecto. relé, ¿no? Sí, relé. Sí, el zelé. ¿Qué más? ¿Quién más? Creo que sí, nomás sería, pro. ¿Quién le va a activar? La batería, Ya, también está dentro de ese circuito la batería, muy bien. No, hay otro, alguien que le active y lo desactive o todo el tiempo está prendido. La palanca de mandos, ¿verdad? no Bueno, puede jugar interruptor. ya un interruptor, perfecto, un doble interruptor. Ya, muy bien. Gracias, Arias. Entonces, dentro de un circuito de alumbrado, si nosotros tenemos en la mente que tiene sus faroles, tiene su fusible, su relé, su interruptor y su batería, obviamente que su cableado. Entonces, si falla uno de ellos, o un foco se ha quemado, o los dos focos no prenden, yo tengo que ir a buscar ese circuito. Tengo que verificar, por ejemplo, con qué color de cable está iniciando de la parte del foco hacia atrás, ¿no? Es más visible verlo, los faroles, sacar los focos y verificar el cable que tiene. Después puedo ir recorriendo, buscando, obviamente que me va a llegar al fusible, verificar si sus fusibles, en la parte de abajo, esos cables tienen continuidad, no tienen continuidad. La parte de la palanca de mando, voy a verificar qué color de cable está saliendo, ¿verdad? En lo que son las marcas de vehículos, marca Toyota, Nissan, cada fabricante trae su código de color de cables, ¿sí? Y eso lo vamos a ir aprendiendo también, ¿no? Si nosotros vamos a ver un diagrama, igual lo vamos a ver en codificación de colores, pero en inglés, Entonces también vamos a ir estudiando esa parte, ¿ya? Entonces, ¿pero qué fallas principales puede ocasionar este circuito, no? Pues vamos a redondear en 3. Circuito abierto, cortocircuito, circuito a masa o tierra. Comúnmente vamos a ver esos 3 elementos, pero en algunos casos tal vez un poquito lo vamos a utilizar o vamos a ver cada uno de esos a detalle. Cuándo es un circuito abierto, cuándo se denomina un cortocircuito, cuándo se denomina con derivación a masa o tierra, ¿sí? Tal vez alguno de ustedes ha debido escuchar alguno de estos problemas. A ver, alguien que me pueda contar su experiencia hasta ese punto, tal vez, alguna pregunta que tengan. Genzi, ¿alguna vez has escuchado alguno de estos 3 problemas? ¿O cuál es el en común que has escuchado? Buenas noches, profesor Iván. ¿Cómo estás, Genzi? Buenas noches. Tal vez caída de tensión, lo que he podido ver en una fiesta, en un grupo electrónico, que Caída hubo de... caída de tensión. Ya. Más o menos, ¿a qué te refieres con la caída de tensión? A ver, ¿qué ha pasado ahí? Que no está trabajando con 220 mayormente, la corriente maneja, que se bajaba la corriente y disminuía el equipo igual, o sea, tenía menos fuerza, menos luces. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esa caída de tensión? Y eso que hemos visto anteriormente,
porque está conectado en un circuito varios consumidores, ¿verdad? Varios consumidores. Entonces va a haber una baja tensión. Bueno, entonces en la parte automotriz también vamos a ver ese tipo de falla, ¿no? Caída de tensión. Cuando aquellas personas que tal vez todavía no estaban, es cuando el voltaje, o sea, ejemplo, un foco empieza a trabajar con 12.5, enciendo el foco y automáticamente baja esa tensión, vamos a decir a 12, 11.58, etcétera. Pero hay una caída de voltaje, ¿ya? Pero eso los voy a mostrar en la parte práctica, cuando ustedes estén viniendo, y vamos a hacer mediciones por si acaso. Muy bien, entonces vamos a entrar a hablar cada uno de estos. Profe. Adelante, Marco. Circuito a masa sería cuando nos patea el auto, digamos, cuando tocas la puerta y te pasa corriente. Bueno, ¿no? Bueno, en ese tipo de elementos, tal vez algunos de ustedes, como bien dice Marco, lo que pasa es que con la fricción, por ejemplo, del viento que viene en sentido contrario, muchas veces cuando nosotros estamos, no sé, con la mano en la ventana, Estática es. ¿no? La estática que se va formando en el cuerpo, entonces cuando ya está totalmente cargado, lo que pasa es que cuando tocamos la parte metálica, empieza a saltar. Descargamos, ¿verdad? Okay. Sí. Eso es la estática en tu cuerpo que se ha formado, ¿no? Pero vamos a ver entonces a qué se refiere más o menos este circuito masa o tierra. Muy bien, buena pregunta. Gracias. Listo, perfecto. Como bien dice Marco, también esa estática en la parte electrónica pasa mucho, por si acaso, aquellos que van en moto, por ejemplo, va friccionando, ¿no? Lo que es el viento en sentido contrario. Cuando ustedes llegan, por ejemplo, a armar un circuito, hay componentes que se dañan con la estática, ¿sí? Se dañan con la estática. Entonces, antes de hacer una soldadura, hurgar componentes, es aconsejable agasar algún elemento metálico para poder descargar esta energía que tenemos ahí, ¿sí? Tal vez a algunos de ustedes también les ha ido pasar que cuando se den la mano empieza a chispear, ¿verdad? No es la estática que se ha cargado en su cuerpo. Muy bien, señores. Entonces, a ver, hablamos de circuito abierto. Vamos a entrar a hablar de circuito abierto. Para empezar, yo tengo ahí un circuito, me lo van a colocar en el chat. ¿Cuál de esos números puede ocasionar un circuito abierto? ¿Cuál de esos elementos que están colocados con los números puede ocasionar el circuito abierto? A ver, colóquenmelo en el chat. Vamos. Ya, muy bien, ahí están, dice 3, 2, 1, 4. Bueno, hay diversos, ¿verdad? Pero vamos a entender como circuito abierto aquel elemento que, por ejemplo, cuando el circuito no haya flujo o movimiento de electrones, ¿no? El circuito esté quieto, sin que ningún elemento se haya dañado, en este caso, ¿no? A ver, pues les voy a compartir pantalla. Un minutito, vamos a verificar directamente en nuestra aplicación. Bueno, creo que tengo algunos problemillas, muchachos. Voy a compartir pantalla entonces de forma directa. Me avisan si pueden apreciar el programa. No, profe, no se ve. Aún no se ve nada, profesor. No se ve, profe. Ya, muy bien.
Voy a volver a compartir. Bueno, no me permite compartir por ahora. No sé si estará Josué, tal vez. Josué, ¿estás en la sala? Sí, profe. Vamos a ver, espero que... ¿Cómo voy a entrar a las clases? A ver, dígame. Bueno, a ver, unos minutos le vamos a dar para que se descuelgue. Bueno, en este caso, como creo que la mayoría ha coincidido con el número 3, porque tengo un interruptor. En el momento que esté abierto, no va a haber movimiento o flujo de los electrones. Por lo tanto, hay un circuito abierto, un circuito abierto. Pero ¿qué pasa si en este circuito se quema nuestro fusible? Pero ya hay una falla ahí, ¿no? Ya hay un elemento que se ha quemado, que llegaría a ser el fusible. Entonces, cuando se quema el fusible, y eso que hemos visto ayer, ¿verdad? Se quema el fusible, se funde el filamento, también no va a haber movimiento, flujo de la corriente. Por lo tanto, también el circuito se ha quedado abierto, pero en este caso se ha tenido que quemar un elemento. Ahora, en el caso número 4, es un foco que muchas veces ustedes han debido ver, por ejemplo, en un circuito no se quema el fusible. ¿Por qué? Y se ha quemado mi foco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Es que el mecánico X o el eléctrico X no lo ha puesto el fusible adecuado, ¿no? O lo ha puesto un fusible mayor al que tenía, por lo tanto se ha vuelto conductor. Y siempre en un circuito se va a quemar el elemento más débil. En este caso, como el fusible era netamente más o menos como un cable, entonces el elemento débil ha sido el filamento. También ha provocado una falla. Está provocando que se queme un foco. En este caso el filamento se va a abrir y tenemos un circuito abierto. ¿Sí? Un circuito abierto. La pregunta, muchachos, pregunta para todos ustedes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi cable ha reventado? Voy a colocar, estos dos puntos están abiertos. Este cable de aquí se ha separado. ¿Podré ver voltaje en este punto? Si yo hago una medición, fíjense, no sé si ustedes me van a corregir si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, no sé. Si mido en esos puntos voltaje, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Hay voltaje? ¿No hay voltaje? ¿Qué dicen? A ver. El cable obviamente aquí se ha cortado, ¿no? No existe. Ay, profe, porque no hay corriente, no pasa nada. A ver, un poquito más fuerte, no te he escuchado. Profe, no hay porque no pasa corriente y el Ya. foco no enciende. Ya, perfecto, muy bien. Profesor, usted dice que entre el borne del 3 y el 4 hay ese conductor, ¿no? Sí, este conductor se ha abierto, ¿no? Pero de todas maneras, entre el terminal 3 y el terminal 4, estoy midiendo voltaje. ¿Habrá voltaje ahí o habrá... ahorita, si no hubiera ese conductor, está midiendo, y no hay circulación de corriente, ¿no? Pero estaría midiendo el voltaje de la fuente. Mediría 10 voltios. Muy bien, muy bien. Sabemos que cuando va a haber movimiento de corriente es cuando va a estar un ciclo o el circuito cerrado. Pero en este caso, el cable, como se ha cortado, no voy a ver movimiento de los electrones, pero sí puedo ver voltaje de la batería. Fíjense de dónde se está agarrando mi voltímetro. De la batería. Aquí está. ¿No? Fíjense, el cable fusible va a dejar pasar normal, el interruptor está cerrado, por lo tanto voy a ver el lado positivo, bueno, está bien. Ahora, del lado negativo, obviamente que el foco no se va a prender, vamos a llegar al
borne negativo de la batería, por si acaso, ¿no? Entonces sí vamos a encontrar un voltaje, pero no vamos a encontrar nada de corriente, vamos. Y eso, por si acaso, quería mostrarles en mi programita, pero no me deja compartir. Bueno. Muy bien, muchachos, creo que la mayoría ha acertado, en este caso, el número 3, circuito abierto, que el interruptor puede, en este caso, cuando está en la posición de abierto, no hay flujo de corriente, pero tampoco hay movimiento de los electrones, menos que se haya quemado un componente, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a ver este otro. A ver, ¿alguna pregunta mientras tanto hasta ese punto? ¿Duda? ¿Consulta? Profe, como concepto entonces de circuito abierto, ¿cómo podríamos tomar para apuntarlo? Muy bien, concepto. Perfecto. A ver, si quieres anotarte, te doy el concepto. Dame un segundito, te lo voy a cambiar este punto. No sé si se escucha entrecortado, por favor me avisan. No, Luis, se escucha perfectamente. Ah, ya, muy bien. Está bien, dice. Bueno, podemos decir, a ver, un circuito abierto es cuando se interrumpe en cualquier punto de la trayectoria del circuito, ¿no? Se interrumpe. Ya eso como un pequeño concepto preciso. Vuelvo a repetir, un circuito abierto podemos decir cuando se interrumpe en cualquier punto de la trayectoria de un circuito. Bueno, entonces, a ver, si hablamos entonces circuito abierto, bueno, no, casi solamente puede ser un elemento que puede abrir o tal vez el cable, ¿no? Como se ha cortado también a ese punto, va a ocasionar un circuito abierto. Vamos a hablar del cortocircuito. Esto sí creo que todos han experimentado, muchachos. Creo que todos han escuchado hablar de este punto, ¿no? El cortocircuito. La pregunta es para ustedes, ¿qué es un cortocircuito? A ver, ¿alguien? En sus palabras, ¿algún voluntario, algún valiente? Cuando dos cables se unen, diferentes. Ya, cuando dos polos diferentes, desnudos, entre ellos van chocando. Ya puede ser eso, está bien. O cuando ponen los bornes de la batería. Cuando se le calientan. Cuando se recalienta. Puede ocasionar un cortocircuito, temperatura, obviamente va a calentar el cable, perfecto, muy bien. Cristian, ¿querías hablar? No, Lice, eso es lo que quería hablar, decir nomás, Lice, lo que dijeron mis compañeros, de que cuando se juntan los dos cables y cuando hay mucha alza de temperatura en los cables, Lice. Muy bien. A ver, Yomar dice cuando, bueno, positivo y negativo, dice Yomar, ya, muy bien. Y chocan por accidente, perfecto, muy bien. Entonces, cuando vamos a tener un choque, como dice Yomar, un problema llevaría a otro problema, Lice, ¿no? En este caso estaría tratando de decirnos que cuando la intensidad no es la correcta, el amperaje llevaría a ese problema ya también, ¿no, Lice? A ver, no estoy entendiendo bien, pero a ver, volvemos a repetir, Cristian. Cuando el cable no es apto en sí para llevar la corriente en sí, la intensidad no llevaría ese problema igual, de un problema llevaría a otro problema. Claro, obviamente que se va, en el cortocircuito ya el problema se va a agrandar, ¿no? Podemos ocasionar incendios, como bien dice, ¿no? Un cortocircuito es cuando dos polos diferentes, por alguna ocasión, como dice, por accidente, puedan chocar entre ellos, ¿no? Y la corriente se va a comportar de forma violenta, ¿sí? Entonces ahí nadie se le puede oponer, por si acaso, y esta corriente violenta trata de llegar al polo opuesto. Ejemplo, al ver esta avalancha de electrones, en este caso, no sé si alguien, a ver, cuando hablo de avalancha,
alguna vez ya les había comentado, si está tocando en el estadio con los mejores grupos y está totalmente lleno el estadio, pero tienes ahí en la mano tus entradas, llegas a la puerta, están ya cesadas y las puertas son de fierro fundido, duros, encerrados con unas cadenas, y la gente va llegando poco a poco y va tirando esas puertas, ¿verdad? Una y otra vez, para poder ingresar al estadio. Es tanta la fuerza de la gente que empieza a llegar un poco más y más, y se rompen las cadenas, abren esas puertas y empiezan a ingresar de forma violenta, sálvese el que pueda. Y el que se cae, se cayó, lo pisotean, ¿sí o no? Alguna vez tal vez ustedes han participado de una avalancha y han podido ingresar. La corriente se va a comportar de la misma forma, ¿no? Como se denomina cortocircuito, el circuito es hecho más cortito para poder llegar al lado positivo, entonces salen la mayor cantidad de ellos formando primero choques. Al formar choques hacen temperatura, como ustedes pueden ver en el cable, en el lado derecho en la imagen. Fíjense que el cable ya ha perdido el aislante, ¿no? Ya es un cable que podemos ver de hilo de cobre. Entonces, si por este punto se presenta una resistencia, ejemplo de, no sé, un megaohmio, cuando hay una avalancha de electrones, la resistencia es igual a 0. Va a pasar la resistencia. No quiere decir que lo va a disminuir. No, va a pasar. Y se va a quemar en el elemento más débil, que va a ser el fusible, porque el fusible, ayer hemos hablado, no aguanta temperatura, ¿no? Más elevado. Solamente la que está con el valor correcto, ¿no? De 5 amperios, 10, 15 amperios, no sé. Pero cuando hay una avalancha se eleva por si acaso el amperaje, por lo tanto el fusible se va a fundir. Si en caso no se funde el fusible, entonces vamos a tener estos problemas. Fíjense. Primero que el cable, el aislante ha perdido. Si va a seguir funcionando este vehículo, obviamente que va a chocar con lo que va a ser masa o tierra, chasis, y va a seguir ocasionando cortocircuitos hasta que se va a encender el vehículo, ¿verdad? Entonces es importante. Y muchos de nosotros, o tal vez muchos talleres en este caso, cuando hay un problema de este tipo, lo que hacen es no ingresar a fondo a buscar estas fallas, a cambiar estos tipos de cables, sino que superficialmente agarran un empalme de por ahí de donde pueden agarrar y colocan otro cable. Pasa una semana, 2 semanas y otra vez empieza a haber falla del sistema, o empieza a humear, empieza a calentar, ¿no? Y eso que molesta al usuario o al cliente. Entonces, en nuestro caso es agarrar, sacar siempre, buscar. Si se ha quemado un fusible, pensar, ¿por qué se ha quemado ese fusible? No solamente es un cambio de fusible, sino analizar, ¿no? ¿Qué parte de mi circuito habrá fallado para que se queme mi fusible? O si hay algún cortocircuito, verificar siempre tus cables. Una forma de la verificación que vamos a poder realizar es agarrar continuidad, agarrar nuestro multímetro y verificar con masa o tierra si hay algún choque, ¿no? Positivo y masa o tierra. En este caso, este punto, vamos a ingresar hasta el conector, agarramos con el multímetro y con masa o tierra. Si suena, entonces hay un cortocircuito. Permanente, activo, no sé, pero tenemos que entrar a buscar. Ahora, en muchos de los casos, por ejemplo, los cableados, cuando nosotros vamos a ver, pueden estar así, mordidos, machucados, con el traqueteo del vehículo. Entonces se va a dar en una cierta ocasión donde netamente va a chocar y se va a fundir el fusible. O va a chocar o se va a quemar el cable. Entonces, o va a fallar el sistema. Pero ya eso lo vamos a ir viendo por el comentario del cliente, ¿no? Nos va a avisar. Y siempre hay que indagar, ¿no? ¿Cuándo ha fallado? ¿En qué condiciones ha hecho lavar el auto? En la mañana, o sea, siempre preguntarle para poder dar con la falla, ¿sí? A ver, si nosotros vamos a ver en nuestro circuito, ahora, a ver, me lo van a colocar en el chat, muchachos. ¿Qué color de cable está ocasionando un cortocircuito? En el chat me lo ponen. En este circuito, ¿qué color de cable ocasiona un cortocircuito?
Mucho análisis, muchachos. Ahí está, a simple vista está. Brian, está escribiendo Brian. Luis Ignacio dice negro. Miguel, negro con amarillo. Rojo. Rudy dice amarillo. ¿Quién más? ¿Dónde está? A ver, Cristian, ¿no dices vos? A ver, Cristian, ¿qué color? Negro, Cristian, seguro, Cristian. Yomar, ¿qué color? Ya, muy bien, perfecto. Creo que la mayoría coincide, ¿no? A ver, vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo, en este caso, el color celeste. Vamos a ver. Si la corriente sale, fíjense, ingresa, aquí hay un circuito abierto. Por lo tanto, no hay un cortocircuito. Voy a pensar que los cables están separados. Ya no hay cortocircuito. Pero si yo voy a presionar este pulsador, obviamente, ¿verdad? Obviamente que voy a ocasionar un cortocircuito. Pero en este momento no hay, no me muestra el cortocircuito. Si voy a seguir este punto, paso por el fusible ahora. Sabemos que un cortocircuito no siempre va a estar a la vista, ¿no? Está algo oculto y nosotros tenemos que ser detallistas, verificar más allá, ¿no? Es por eso que más o menos se nota el negro con amarillo, como decía, ¿no? O el negro, está ahí camuflado nuestro cortocircuito. Sí, ahí está. Entonces, por alguna razón, por el movimiento del vehículo, lo que les he mostrado, ¿no? Se ha empezado a morder los cables, o hemos empezado a colocar, no sé, unos dioditos LED y hemos tirado el mazo de cables. Entonces podemos ocasionar estos cortocircuitos de forma accidental. Si nosotros vamos a seguir el circuito, por ejemplo, por la parte de arriba, vemos que aquí, en los que mencionaban de color lila o púrpura, está un motor, por lo tanto hay un consumidor en medio de los dos polos. Entonces esto va a seguir funcionando, no va a haber problema, ¿no? Pero ojo, si hemos detectado un cortocircuito, obviamente que todos estos elementos ya se han parado, no están funcionando porque el fusible ha reventado, ¿sí? Ha reventado hasta que solucionemos. Si no hay este cable que estoy ahí marcándoselos, por lo tanto van a funcionar estos elementos como el motor y el buzzer, ¿sí? Van a seguir funcionando. Si yo voy a cambiar el interruptor a la parte de abajo, fíjense, hago este punto y de la parte de arriba se abre. Hemos solucionado este punto. Entonces, podemos, o si por si algún motivo también ha hecho un choque, fíjense, el verde de forma directa, sin ningún consumidor, está yendo de un polo al otro polo opuesto. Y entonces también podemos ocasionar un cortocircuito, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver estos detalles, ¿no? Y cuando vamos a ver el cableado chamuscado, tal vez alguien de ustedes o alguno de ustedes ya ha visto este tipo de problemas en algún auto. Sí, profe. José, a ver, adelante, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Qué ha pasado? ¿O cómo lo han traído, etcétera? A ver, contanos un poquito. Profe, el vehículo se quemaba cada vez sus cables, o sea, se recalentaba, pero revisamos todo, pero se seguía recalentando, pero todo estaba bien y seguía recalentando. Cuando el problema había sido con el calor del motor, había sabido calentar los cables, entonces había sabido ocasionar eso. Muy bien, perfecto. Buena falla. Y como dice su compañero, fíjense, y es tal vez a algunos también les ha pasado, ¿no? Que el vehículo va de taller en taller y el problema es que eso, ¿no? Recalienta o se quema el fusible permanentemente o el foco se quema permanentemente. ¿Por qué? Porque hay ciertas partes del motor que
que por ahí están pasando los mazos de cable y ocasionan temperatura. El motor ocasiona temperatura. Y han debido ver ustedes, muchas veces esos cablecitos están muy apegados, se van secando el aislante del cable. Uno, con el tiempo esos cablecitos se van partiendo, rajando y hay un choque en ese punto. Cuando ustedes vean siempre un cable pelado, señores, traten de aislarlo. Uno, dos, que no esté tan jalado, tan, ¿cómo les puedo decir esto? Que no esté tan pesado ¿no? Entonces que si tenga esa flexibilidad por si acaso el cable, ya vean ese punto. Hay adaptaciones que se realizan encima del motor, ¿no? Cable rojo, cable azul, están pasando por ahí. Esos son aquellos eléctricos empíricos. Cuando ustedes realicen un trabajo, siempre el cable que vaya oculto, que no se vea por encima del motor, que vaya por detrás, bordeen. Eso es realizar un trabajo profesional, ¿no? A eso tienen que llegar ustedes, ¿sí? Colocarle su cinturón, su cinta aislante. Ojo que el cinta aislante también, vamos a hablar el día de mañana, ¿no? Vamos a hablar de empalmes, pero el cinta aislante con el tiempo va perdiendo su propiedad. Se va saliendo el cinta aislante. Es en ese momento cuando el usuario hace lavar su motor y con una presión ingresa por esos puntos de conexión agua, humedad a esos cables y empieza a sulfatarse esos cables. Entonces, todos esos detalles con el tiempo van a ocasionar que nuestros circuitos no funcionen, ¿verdad? Entonces, hay que ir analizando. Si mi circuito ha dejado de funcionar, puede ser por un mal empalme, por el fusible, un cable se ha cortado y ha ocasionado un circuito abierto, etcétera, etcétera. ¿Ve? Pero sí, vamos a seguir rebundando en esas tres fallas. Circuito abierto, cortocircuito. Hasta aquí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, duda, consulta más que tengan tal vez? Muy bien. A ver, un minutito, déjenme cerrar esto, tal vez no me está dejando compartir. Muchachos. No me deja. Ya. Muy bien, entonces, como no hay preguntas, circuito abierto, hemos hablado, cortocircuito también, hay diferencia, por si acaso aquí ya los elementos se van quemando, ¿no? Hasta nuestro propio conductor. Circuito a masa o tierra, o con derivación a tierra. ¿Qué nos quiere decir eso? Derivación a masa o tierra. A ver, vamos a un poquito leer este punto. Dice, en un circuito derivado a masa se produce cuando el aislamiento del conductor está deteriorado. Ojo, un punto que hemos tocado. Y el cable desnudo entra en contacto en una parte metálica del vehículo. Ahí se puede ocasionar un cortocircuito o se va a derivar a masa. Vamos a ver ese punto. Por ejemplo, con el motor, y la caso sería este problema es muy delicado ya que puede dar lugar al paso de corriente de alta intensidad. Ejemplo. La pregunta para ustedes, ¿cuál de estos tres círculos está haciendo derivación a masa o tierra? A ver, derivación a masa o tierra. Vamos a colocándome en el chat. Javier dice el 1 y el 3. A ver, vamos a ver. Vladimir el 1. Marco dice el 3. Arnold Arias 3.
Uday 3. Muy bien. A ver, José Luque 1, 2. Bueno, tengo y de Brian más capo le ha dicho 1, 2 y 3. Ay, a ver, vamos a ver eso, Brian. ¿Qué será eso? No hay análisis, Brian, no hay análisis. A ver, bueno, muchachos. Primero tenemos que ver, hemos hablado del circuito abierto. Aquí no hay circuito abierto, por lo tanto, ¿verdad? Bueno, podemos decir que el interruptor está abierto, puede ocasionar un circuito abierto. Bueno. Cortocircuito. El 1 estaría ocasionando un cortocircuito positivo de forma directa, negativo. No es derivación a masa o tierra. Eso se llama cortocircuito. El número 3, que también creo que la mayoría ha puesto el número 3, fíjense. Tengo que tomar en cuenta que del borne negativo de la batería está yendo a los negativos de mis componentes, ¿verdad? Y ahí también se está tomando negativo. ¿Le afecta en algo a esos componentes que yo le ponga un negativo ahí? ¿Qué dicen? ¿Le afecta o no le afecta? No le afecta, profe. Muy bien, no le afecta en nada. Es más, si se va a cortar aquí el cable, no pasa nada, va a seguir llegando al punto negativo, masa o tierra, al chasis, ¿no? O sea, va a seguir funcionando el circuito. Entonces, no hay. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el número 2? Ejemplo, posiblemente aquí había un cable que está tomando positivo, pero se ha cortado. El aislante se ha partido, ¿y qué es lo que ha pasado? El cable se ha cortado y se ha derivado, ha tocado con chasis, ¿no? El cable ha tocado con chasis. Ahora, ¿se va a quemar mi resistencia? No. ¿Se va a quemar el diodo? No. ¿Por qué? Porque solamente está tocando el cable, se ha tocado el negativo aquí y listo. Negativo con negativo no pasa nada. Entonces, este sistema, este circuito, o estos componentes que están aquí, no va a funcionar. Y listo. Se ha derivado a masa o tierra. ¿Qué tal, muchachos? ¿No? Entonces, hay diferencia en esos tres. Y va a pasar, por si acaso, en uno de esos elementos, ¿no? Como decía aquí, ¿no? Nuestro concepto. En un circuito derivado a masa se produce cuando el aislamiento del conductor está deteriorado. Y el cable... entonces, diciendo que... Adelante, Cristian. Hasta el foco llegaría nomás del cable positivo y pasando el foco llegaría negativo, no le afectaría nada de ese punto al otro punto, ¿no? En masa o tierra. No le va a afectar nada. El cable desnudo entra en contacto con una parte metálica del vehículo. Ah, ya, muy bien. Ha entrado en contacto con la parte metálica, negativo con negativo, no pasa nada. Se ha derivado a masa o tierra. Pero ¿qué pasa si este cablecito que ha quedado suelto aquí, que estaba haciendo contacto y se ha roto, si este llega a masa o tierra, también que tenemos un cortocircuito, ¿verdad? Tenemos un cortocircuito. Entonces son tres fallitas permanentes que vamos a encontrar, o esos tres conceptos vamos a poder encontrar en las fallas del automóvil. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, consulta con respecto a este? Profe. Adelante. ¿Y en qué fallas más o menos? O sea, ¿cómo podemos encontrar una de estas tres masas? ¿Cómo nos puede decir que es cuál masa? Ya, muy bien. A ver, voy a tratar de compartir. Ahí está, se puede compartir. ¿Pueden ver la aplicación, muchachos? Sí, profe. Ya. Tu pregunta, Josué, bueno, según lo que entiendo, es ¿cuál de esas tres fallas puedes ver en masa? ¿Eso me dices, Josué? No, profe, ¿cuál de estas tres fallas, cómo podemos encontrar cada falla en el auto? O sea, ¿cómo podemos distinguir? Ah, ya, muy bien. Bueno, un cortocircuito es cuando se va a quemar el fusible. Uno. O sea, se va a quemar el cableado. El cableado se va a quemar un foco, no sé, un elemento débil. Sabes que va a haber una avalancha de electrones ahí, ¿verdad?
es cuando se quema un elemento. Sí o sí se va a quemar un elemento en un cortocircuito. Circuito abierto, bueno, habíamos mencionado que si yo tengo un circuito, hablo de un interruptor, fíjate que no hay circulación de corriente. No hay circulación de corriente. Circuito abierto. Pero ¿qué pasa si mi cable, por X razón motivo, no sé, se ha cortado? Ya como tenía tanta tensión, o sea, estaba tan jalado que en un punto se ha cortado. Voy a cesar, voy a controlar con mi elemento de control. Cesamos circuito, pero no hay circulación de corriente. Entonces, fíjense, un cable se ha reventado que ha ocasionado un circuito abierto. ¿Se ha quemado algún elemento, Josué, en este punto? No, profe. No, entonces tenemos un circuito abierto. Un circuito abierto, ¿no? Ahora, voy a colocar, como decía Eduardo, podemos ver si hay voltaje en este circuito, en ambos puntos. Fíjate, como decía, ¿no? Ahí está, no hay circulación de corriente, pero tenemos el voltaje de la batería, 10 voltios. Fíjense. Gracias, profe. Es como agarrar nuestro multímetro, fíjense, de este polo positivo, negativo. Licenciado, aplicando eso ¿cómo se llama? Al LDR, al transistor y al LDR, ¿cómo funcionó eso en sí? Cuando usted me dijo que midiera intensidad, creo que era, ¿no? No era voltaje, ¿verdad? Intensidad. En este caso te he dicho a vos, ¿no? Medime cuánta corriente maneja ese circuito. A ver, yo fíjense, en este punto tengo mi amperímetro. Voy a sacar mi amperímetro y lo que te soy, Cristian, es que abortes el cable tu amperímetro como si fuese un conductor más para la polaridad positivo con positivo de la batería. Entonces, también te he dicho, cuando ya has armado tu circuito, haz esta operación. Medí con cuánta corriente está trabajando este circuito, ¿verdad? Pero en este punto, ¿verdad? Pero lo voy a sacar mi voltímetro. Ahí está, vamos a colocar play. Vamos a ver con cuánta corriente trabaja este circuito. Para que cuando yo solucione este problema, entonces recién va a haber circulación de corriente. Y me dice 99.99 miliamperios. Casi un amperio. Un amperio necesita este foco. ¿Ya? Coloques ahí tu amperímetro y mira nada más con cuánto. Listo. Muy bien. Paso número 2. Aquí está lo que mencionaba. Lo que ustedes han adivinado, ¿no? El cable negro. Ahí está. Se ha quemado nuestro elemento que se ha quemado. Paso número 3. Tenemos ahí el cortocircuito. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué solución le vamos a dar aquí? ¿Qué solución le damos? Si tenemos que solucionar este problema. El 1, el 2, el 3, ¿qué hacemos? Fíjate, no hay circulación de corriente ahorita. Está parado mi circuito. No está. Aquí, profe. ¿Qué hacemos, Edward? Estoy pensando. Concéntrate, Edward. William Ugarte, ¿qué hacemos? Primero, para solucionar este circuito, es buscar y quitar este elemento. Algo que se ha quitado más o tierra.
Vamos a ir, funciona mi foco, pero no funciona mi diodo LED. Seguimos buscando a masa o tierra. Entonces, lo empalma como tenía que ser. Ahí está. Ahora sí está funcionando mi diodo, mi foco. Puedo decir, ahora sí está funcionando mi transistor, no sé, mi buzzer. Ahora sí está funcionando este sistema y ese sistema también, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero el negativo de abajo no le interesa, fíjense. Le voy a quitar el negativo de abajo y le voy a dar play. Sigue funcionando. Por mucho que friccione, y como es negativo, aunque haya chocado más o tierra, bueno, por suerte es negativo, entonces va a funcionar. ¿Sí? Por seguridad, en algunos sistemas tiene dos negativos, ¿no? De esta forma vamos a ver. Así. Por seguridad, por si acaso, ¿no? Por si pasa algo con este negativo, entonces va a seguir funcionando. ¿Ya? Ahí está. ¿Alguna pregunta o una consulta que tengan hasta ese punto? Ni una, yo, profe, he entendido todo bien. Muy bien, gracias, Josué. ¿Alguno de ustedes, muchachos? Profe, esto es todo de la clase. Vamos a ver qué más nos toca ver. Bueno, ahí hemos visto entonces circuito abierto, cortocircuito y con derivación a más. Sí, señor. Entonces, hoy hemos visto de fallas que nos puede presentar. Profe, Adelante. en el cortocircuito, ¿será que puede volver a la imagen? Ya, muy bien. Ahí está Edward. Porque cuando que iba a hacer la conexión del cable amarillo al verde, ¿no ven? Nos dijo que está yendo hacia el negativo y que puede haber ahí un cortocircuito y porque no hay un componente consumidor, ajá. O sea, el cortocircuito sí o sí tiene que tener un componente consumidor. No. Cuando un cortocircuito se va a dar cuando dos cables de polos diferentes van a chocar de forma accidental. Pero escúchame, si este tiene componente, no va a ocasionar, porque aquí va a funcionar un componente como la ventiladora, necesita de que funcione positivo, aquí es, y negativo, y va a funcionar. A ver si te voy a poder mostrar. Aquí está. Bueno, ¿me avisas? No. ¿No se ve el programita? No se ve. A ver, voy a volver otra vez. Un segundito. Ahora sí, ¿me avisas? Está cargando. ¿Ahora sí? Sigue cargando, profe. Sigue cargando. Muy bien, me avisas. Bueno, vamos a dar a la 1, a las 2 y a las 3, ¿verdad? Bueno, ahí. Ahora, por ejemplo, si yo lo voy a sacar este cable, si lo saco este cable, fíjate, se corrige, fíjate, la corriente pasa, no hay cortocircuito, muy bien, ya hemos solucionado. Pero, ¿qué pasa si yo cambio este interruptor a la parte de abajo? Aquí se abre. La corriente viene, llega hasta este punto y dice, ¿para qué voy a pasar por una resistencia de 5K si por al lado el camino está mucho más fácil? No hay ningún elemento que podamos estar sufriendo,
directa y rápida para llegar al borde negativo. ¿Has visto? En ese punto piensa, pero eso pasa pues rápido, ¿no? A menos que aquí haya un elemento consumidor. Si hay un elemento consumidor, por ejemplo, otra resistencia de, no sé, le voy a colocar aquí un K, vamos a colocarle así. Ahora también va a pensar, ¿por cuál de los dos tú crees que la corriente va a pasar de forma más fácil? Edward. Por la de 1K. Muy bien, por 5K. la de 1K, pues es menos resistencia, entonces va a poder pasar mucho más rápido que las de 5K. Las de 5K van a poder tardar todavía. Pero si no hay resistencia en nada y solamente es un cable, es mucho más rápido, ¿no? Y ahí se ocasiona el cortocircuito, fíjate. Positivo, de forma violenta, negativo. Toda la corriente entonces trata de salir para llegar al polo opuesto. Ahora sí, Edward. Sí, ahora sí, entendí. Muy bien, perfecto. Muy bien, señores, dicho todo eso, entonces, Corte sería, ¿no? En el fusible, ¿verdad? Claro, aquí cuando hay un cortocircuito, otra vez, chao, fusible, ¿no? Ya hemos solucionado esto, pero tenemos aquí otro. Entonces, otra vez, chao, fusible, ¿no? Entonces, puede que pase eso, Cristian, eso puede que pase, por si acaso, ¿no? Has solucionado un cortocircuito, has supuesto que has solucionado un cortocircuito. Entonces, has puesto un fusible nuevo, dale arranque, y otra vez ¡pup!, se quema el fusible. Entonces no hemos solucionado con su totalidad de todo el sistema. Es por eso que ustedes tienen que recorrer de un punto de inicio hasta el punto final. Entonces, otra vez a buscar dónde más puede estar chocando este cortocircuito. En caso de que el cable verde, entonces tendríamos que quitarle el cable verde, ¿no, Lice? Exacto. Entonces, si no encontramos esto más, lo quitamos. Ahora sí puede estar funcionando el circuito, todos los elementos. Y ya, si se llegaría a pulsar el pulsador, se volvería a hacer, ¿no?, el cortocircuito. Claro, si utilizamos este pulsador, otra vez, ¿no?, el cortocircuito se va a dar en este punto ya también. Bueno, entonces hoy hemos hablado de estas 3 fallas comunes, pero ahora nosotros necesitamos aprender, por ejemplo, realizar empalmes, conocer un poquito más de los cables. El día de mañana, muchachos, el día de mañana, a ver, es día jueves, vamos a hablar de estos elementos, pero para el día viernes, por favor, vayan buscándose cablecitos de distintos tamaños. Yo sé que en su casa tienen cables, pueden ser estos bipolares blancos, no hay problema, o esos cables rígidos, con un filamento, con un solo filamento. Entonces también sirve, muchachos, cualquier tipo de cable y un par de alicates para poder realizar diferentes empalmes. Les voy a mostrar diferentes empalmes. ¿Por qué? Porque tarde o temprano ustedes van a armar su taller, ya sea para 220, necesitan colocar su foquito, todo esto, necesitan hacer empalmes. Van a trabajar en la parte de automotriz. De igual forma, para hacer tipos de conexiones, necesitamos hacer empalmes, ¿verdad? Entonces, nuestros empalmes tienen que asegurar esta conexión para el funcionamiento de mi sistema. Entonces, para el día viernes, por favor, y les estoy dando con anticipación, consíganse, no importa el diámetro de cable por si acaso, ya las que tengan ahí en sus casas. Profe. Adelante, Josué. ¿Y si es de cableado de circuito del auto, igual vale? Si tienes cables de tu auto, igual funciona, igual sirve, ¿sí? Y un par de alicates. Ya, profe. Esto sería todo de la clase, ¿no, profe? Muy bien, señores, sí, dicho todo eso, entonces yo me voy a quedar algunos minutos más aquí en sala, aquellas personas que quieran disponer. Muy buenas noches y nos vemos el día de mañana, muchachos. Buenas noches, profe, nos vemos mañana, profe.